Me lancé al vacío de la noche fría de Vitoria-Gasteiz. Con el eco de las campanas de la Catedral Santa María resonando como un juicio divino. Mientras mi madre cerraba la puerta de nuestra casa familiar con un golpe seco que partió mi alma en dos. Eres una pecadora. Sonia. No vuelvas jamás. Gritó mi padre desde el umbral. Su voz temblando de ira y dolor. Como si mi confesión de amar a una mujer fuera el peor de los sacrilegios contra nuestra devota familia católica. Corrí por las calles empedradas de la parte vieja. Las lágrimas quemándome las mejillas. Sabiendo que a mis 22 años acababa de perder no solo mi hogar, sino el mundo entero que había conocido. Aquella fatídica tarde había comenzado como cualquier otra en nuestra casa en la calle Cuchillería, donde el aroma a chorizo y pimientos asados flotaba en el aire, recordándome las tradiciones vascas que tanto amábamos. Mi familia, devota hasta la médula, asistía a misa todos los domingos en la catedral. Y yo, la hija mayor, siempre había sido el orgullo de mis padres, buena estudiante en la Universidad del País Vasco, voluntaria en la parroquia, y aparentando ser la joven perfecta que algún día se casaría con un hombre de bien. Pero dentro de mí ardía un secreto que me consumía desde la adolescencia. Un amor por las mujeres que la Iglesia condenaba como un pecado mortal. Todo estalló cuando mi madre encontró una carta que le había escrito a Carla, mi compañera de clases en la Facultad de Historia del Arte. Carla, con su cabello negro azabache cortado a lo Garcón. Sus ojos oscuros que parecían albergar todos los misterios de los pintores renacentistas que estudiábamos juntas. Había sido mi refugio en medio de la tormenta interna. Nos habíamos conocido en una clase sobre Goya. Y desde el primer debate sobre las pinturas negras, sentí una conexión que trascendía lo intelectual. Nuestras conversaciones se extendían hasta la madrugada en los bares de la Plaza de la Virgen Blanca, donde el bullicio de la gente contrastaba con la intimidad de nuestras confesiones susurradas. La carta era inocente, llena de poesía, Carla. En tus ojos veo los paisajes de Euskadi que tanto amo. Pero es tu alma la que me hace sentir viva. Pero para mi madre era una herejía. Me confrontó en la cocina, con el rosario en la mano. Y pronto mi padre se unió, citando pasajes de la Biblia que hablaban de sodomía y condenación eterna. Esto es obra del diablo, exclamó mi madre, rompiendo la carta en pedazos. Intenté explicarles que mi amor por Carla no era una elección, sino parte de quien era. Pero sus rostros se endurecieron como las piedras de la muralla medieval de la ciudad. Si no renuncias a esto, no hay lugar para ti aquí, sentenció mi padre, su voz quebrada por el conflicto entre su fe y su amor paternal. Esa noche empacé lo poco que pude en una mochila, ropa, libros de arte y una foto de familia tomada en las fiestas de la Blanca, donde todos sonreíamos bajo los fuegos artificiales. Salí a la calle, el viento del norte azotándome el rostro, y caminé sin rumbo hasta llegar al Parque de la Florida, donde me senté en un banco, temblando de frío y miedo. ¿Cómo sobreviviría sin ellos? Vitoria-Gasteiz, con su mezcla de historia antigua y modernidad, de repente se sentía hostil, como si cada sombra me juzgara. Llamé a Carla desde un teléfono público. Mi voz entrecortada, me han echado. Carla. No tengo a dónde ir. Ella llegó en menos de media hora. Su viejo Seat Ibiza chirriando al detenerse. Ven conmigo, dijo simplemente, abriéndome los brazos. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio de San Martín,
compartido con 2 compañeros de universidad. Pero esa noche me hizo espacio en su cama, envolviéndome en una manta mientras yo sollozaba. No estás sola, Sonia. Yo te elijo a ti. Pase lo que pase. Sus palabras fueron un bálsamo. Pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo de una lucha mayor. Mi familia no solo me había expulsado, habían roto el lazo que nos unía, priorizando su fe sobre mi felicidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Conseguí un trabajo temporal en una galería de arte en la calle Dato, restaurando cuadros antiguos. Algo que amaba pero que apenas pagaba el alquiler. Carla y yo nos volvimos inseparables, explorando la ciudad juntas, paseos por el Anillo Verde, visitas al Museo de Bellas Artes, donde nos perdíamos en las obras de artistas vascos como Chillida. Nuestro amor florecía en secreto. Besos robados en los rincones oscuros de los bares de pinchos. Risas compartidas bajo la lluvia persistente de Euskadi. Pero el peso de la traición familiar me aplastaba. Soñaba con mis padres, con mi hermana pequeña que me admiraba. Y me preguntaba si algún día podrían entender. Un mes después, recibí una carta de mi madre. La abrí con manos temblorosas en el café de la plaza, esperando reconciliación. En cambio, era una advertencia: hemos informado a la parroquia. Si no te arrepientes, serás excomulgada. Piensa en tu alma eterna. El dolor fue como una puñalada. Carla, sentada a mi lado, me tomó la mano. No les debes nada, Sonia. Tu vida es tuya. Pero en mi corazón, el conflicto rugía: ¿era yo la pecadora? ¿O eran ellos los ciegos por su dogma? A medida que pasaban los meses, empecé a reconstruir mi vida. Me matriculé en cursos nocturnos para terminar mi carrera. Y Carla me apoyaba incondicionalmente. Sin embargo, el rechazo familiar dejó una cicatriz profunda. En las fiestas de Navidad, mientras la ciudad se iluminaba con luces y villancicos, yo me sentía como una exiliada en mi propia tierra. Carla intentaba animarme con cenas románticas en casa, cocinando chacoli y bacalao al pil pil. Pero el vacío persistía. Un día lo superaremos, me decía. Y yo quería creerle. Pero entonces llegó el primer gran conflicto. Mi hermana, Ana, de 18 años, me contactó en secreto. Te extraño, Sonia. Mamá llora por las noches, pero papá dice que es por tu bien. Sus palabras me dieron esperanza, pero también miedo. ¿Podría reconciliarme sin renunciar a Carla? Decidí encontrarme con Ana en el parque de Salburúa. Un lugar neutral. Llegó nerviosa, abrazándome fuerte. No entiendo por qué te odian tanto, susurró. Le expliqué mi amor por Carla. Y ella escuchó, con los ojos abiertos de par en par. Suena bonito, admitió. Pero al final, me rogó: vuelve, Sonia. Renuncia a esto por la familia. Salí de allí destrozada, cuestionándome todo. Esa noche, discutí con Carla por primera vez. No puedo elegir entre tú y ellos, grité, las lágrimas fluyendo. Ella, herida,
respondió, pero ya lo hiciste al quedarte conmigo. La tensión creció. Y por un momento temí perderlo todo de nuevo. Sin embargo, al amanecer, nos reconciliamos, jurando enfrentar lo que viniera juntas. Poco sabía que el destino nos reservaba pruebas mayores, donde el dinero y la ambición entrarían en juego, cambiando todo para siempre. Los años siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos en las calles vibrantes de Vitoria-Gasteiz. Carla y yo nos mudamos a un apartamento más grande en el barrio de Zabalgana. Un lugar moderno con vistas al monte Gorbea, donde intentábamos construir un hogar lejos de los juicios ajenos. Yo ascendí en la galería de arte, convirtiéndome en curadora adjunta, organizando exposiciones sobre artistas queer vascos que desafiaban las normas tradicionales. Carla, por su parte, terminó su carrera y empezó a trabajar como profesora de historia en un instituto local, inspirando a jóvenes con relatos de rebeldes históricos. Nuestro amor se profundizaba con cada estación, primaveras paseando por los jardines botánicos de Olarizu, veranos en las playas cercanas de Lekeitio, otoños recolectando setas en los bosques de Armentia, e inviernos acurrucadas frente a la chimenea con sidra caliente. Pero el fantasma de mi familia nunca se desvanecía del todo. Recibía noticias esporádicas a través de Ana, quien se convirtió en mi puente secreto. Mis padres envejecían. La salud de mi padre flaqueaba por el estrés de su trabajo en la fábrica de Michelin. Y mi madre se refugiaba cada vez más en la iglesia. Un día, 5 años después de mi expulsión, recibí una llamada inesperada de Ana. Papá ha tenido un infarto. Sonia está en el hospital Txagorritxu. Mi corazón se detuvo. A pesar de todo, el amor filial me impulsó a ir. Llegué al hospital temblando, encontrando a mi madre en la sala de espera, su rostro surcado por arrugas que no recordaba. Me miró con una mezcla de sorpresa y rencor. ¿Qué haces aquí? No te queremos, murmuró. Pero sus ojos traicionaban el dolor. Entré a la habitación de mi padre, quien yacía pálido en la cama, conectado a máquinas. Hija, susurró al verme, extendiendo una mano temblorosa. Pasé horas a su lado, contándole sobre mi vida sin mencionar a Carla. Él escuchaba, lágrimas en los ojos. Te he extrañado tanto, admitió. Mi madre, observándonos, finalmente cedió un poco. Quizá Dios nos dé una segunda oportunidad. Por un momento, sentí esperanza. Pero cuando mencioné que no renunciaría a mi identidad, la tensión regresó. Entonces, nada ha cambiado, dijo mi padre con tristeza. Salí de allí con el corazón dividido, prometiendo volver. Carla me esperaba en casa, preocupada. Le conté todo. Y aunque me apoyó, noté un atisbo de celos. No dejes que te manipulen, Sonia. Recuerda por qué te echaron. Tenía razón. Pero el lazo familiar tiraba de mí. Empecé a visitar a mi padre en secreto durante su recuperación, trayéndole libros de historia vasca que le gustaban. En una de esas visitas, confesó, tu madre y yo hemos ahorrado toda la vida para ti y Ana. Pero si no vuelves al redil, lo daremos todo a la iglesia. Era una amenaza velada.
Un chantaje emocional que me enfureció internamente. Mientras tanto, mi carrera despegaba. Gané un premio por una exposición sobre mujeres artistas en la dictadura franquista, lo que me abrió puertas a galerías en Bilbao y Madrid. El dinero empezó a fluir. Y con Carla invertimos en un pequeño estudio de arte en Vitoria. Un espacio para creadores marginados. Nuestra relación era sólida, pero no inmune a las grietas. Carla, hija de una familia liberal de San Sebastián, no entendía del todo mi conflicto interno con la fe. Deja el catolicismo atrás, me decía. Pero yo, criada en él, luchaba con la culpa residual. Entonces llegó la traición que lo cambió todo. Ana, ahora en la universidad, me confió un secreto: mis padres planeaban desheredarme formalmente, transfiriendo sus ahorros, una suma considerable de su herencia familiar, incluyendo una finca en las afueras, a la parroquia. Lo hacen por fe, pero también por rabia, dijo. Dolida, confronté a mis padres en su casa. Mi madre, con el crucifijo al cuello, defendió: es para tu salvación eterna. El dinero terrenal no importa. Mi padre, más débil, murmuró: quizás si renuncias. Salí furiosa. Pero el golpe mayor vino de Carla. En medio de la crisis, descubrí que había estado ahorrando en secreto para comprarme un anillo, planeando proponerme matrimonio ahora que era legal en España. Pero al revisar nuestras finanzas conjuntas, algo que hacíamos mensualmente, noté discrepancias. Investigando, encontré que Carla había transferido dinero a su familia sin decírmelo, alegando una emergencia. Era para mi hermano, que perdió su trabajo, explicó cuando la confronté. Pero la desconfianza se instaló. ¿Me ocultas cosas ahora?, grité. Ella, llorando, solo quería protegerte de más estrés. La discusión escaló a una pelea monumental, donde viejas inseguridades salieron a flote. Siempre priorizas a tu familia sobre nosotras, me acusó. Y tú actúas como si mi pasado no importara, repliqué. Pasamos días separados, yo quedándome en el estudio de arte, reflexionando sobre mis decisiones. En esa soledad, me di cuenta de que el amor verdadero requería vulnerabilidad total. Llamé a Carla, y nos reconciliamos en la Plaza de España, bajo la estatua de Celedón, jurando transparencia absoluta. Pero el destino no había terminado. Mi padre falleció inesperadamente 6 meses después, de complicaciones cardíacas. En el funeral, en la catedral, mi madre me ignoró públicamente. Pero Ana me abrazó. Han cambiado el testamento, susurró. Todo va a la iglesia, excepto una pequeña parte para mí. El dolor fue abrumador. No solo perdí a mi padre, sino cualquier herencia material. Sin embargo, en medio del luto, encontré fuerza en Carla. Juntas, asistimos a grupos de apoyo para personas LGBTQI en Vitoria, donde compartí mi historia, inspirando a otros. Los años pasaron, y mi éxito creció. Abrí mi propia galería, Alma Libre, especializada en arte queer, atrayendo turistas y coleccionistas.
Carla ascendió a directora de su instituto. Y adoptamos un perro. Un galgo rescatado llamado Chori. Nuestra vida era plena. Pero el rencor hacia mi familia persistía. Mi madre, ahora viuda, vivía sola. Y Ana me contaba que su salud mental deterioraba. Un día, recibí una carta de mi madre: necesito verte. Sonia. Por favor. Intrigada y cautelosa, accedí a encontrarme en el café de la Virgen Blanca. Llegó demacrada, con ojeras profundas. He cometido un error terrible, confesó, rompiendo en llanto. Doné todo a la iglesia. Pero ahora estoy en la ruina. La parroquia no me ayuda. Y Ana se ha mudado lejos. Sus palabras me helaron, lloraba por el dinero que había perdido. No por mí. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Sentada en esa mesa del café con el bullicio de Vitoria a nuestro alrededor. Mi madre. La mujer devota que me había expulsado por mi amor. Ahora suplicaba ayuda financiera. Sus manos temblando sobre la taza de café. Sonia. Hija. La fe me cegó. Pero sin tu padre. No tengo nada. Por favor. Ayúdame. Era un giro cruel del destino. Uno que me hacía hervir de rabia y compasión a partes iguales. Recordé todos los años de lucha, durmiendo en sofás ajenos al principio. Trabajando turnos dobles para pagar deudas. Mientras Carla y yo construíamos nuestra vida desde cero. Ahora, con 32 años, había acumulado una fortuna modesta gracias a la galería e inversiones en arte vasco contemporáneo. Pero, ¿debería compartirla con quien me rechazó? Mamá. Me echaste por ser quien soy. Respondí con voz firme. Aunque el corazón me dolía. Ella bajó la mirada: lo sé. He rezado por perdón. Pero la realidad es dura. Salí de allí confundida. Caminando por las murallas medievales que rodean la ciudad. Sintiendo el peso de la historia vasca en cada piedra. Carla. Al enterarse. Fue tajante: no le debes nada. Ella eligió su fe sobre ti. Pero en mis noches de insomnio. Revivía recuerdos: mi madre cocinando marmitaco en fiestas familiares. Cantando nanas en euskera cuando era niña. ¿Podía el amor filial superar la traición? Decidí investigar. Contacté a Ana, quien confirmó: mamá donó todo. Creyendo que la iglesia la cuidaría. Pero con la crisis económica. La parroquia recortó ayudas. Era irónico, la institución que predicaba caridad la dejaba en la pobreza. Mi madre vivía ahora en un pequeño piso subsidiado en el barrio de Adurza. Luchando con facturas médicas. El conflicto interno me consumía, ayudar sería validar su rechazo inicial. Pero ignorarla me haría como ella. Priorizando rencor sobre humanidad. Mientras tanto, mi relación con Carla enfrentaba su propia tormenta. En una exposición en la galería. Conocí a una artista invitada. Elena. Una mujer carismática de Barcelona con ojos azules penetrantes y un talento para la escultura abstracta. Nuestras charlas sobre arte queer eran electrizantes. Y noté una chispa que me inquietaba. Carla lo percibió y... En una cena romántica en casa con pinchos de changurro. Estalló: te veo coqueteando con ella. ¿Es esto lo que quieres? Negué. Pero la duda se instaló.
Solo es admiración profesional. Aseguré. Pero en el fondo, la monotonía de nuestra rutina me hacía cuestionar. La pelea escaló a un punto crítico. Carla, herida, se fue a pasar unos días con su familia en San Sebastián. Sola en el apartamento. Reflexioné sobre mis decisiones. ¿Era mi amor por Carla eterno? ¿O el rechazo familiar me había hecho dependiente? Llamé a Elena para cancelar una reunión. Pero terminamos hablando horas sobre identidades fluidas. A veces, el corazón necesita explorar, dijo ella. Tentada. Casi cedo. Pero una foto de Carla en mi teléfono me detuvo. La llamé. Suplicando, vuelve. Te necesito. Regresó. Y en una noche de reconciliación. Renovamos votos, somos nosotras contra el mundo. El clímax llegó con mi madre. Acordamos otro encuentro en el Parque de la Florida. Donde todo había empezado. Llegó con un sobre, documentos de la donación a la iglesia. Quiero revertirlo. Pero es tarde. Ayúdame. Por el amor que una vez nos unió. Lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Sentí una oleada de emociones, ira por los años perdidos. Empatía por su soledad. Mamá. Te ayudaré. Pero con condiciones. Acepta quién soy. Y conoce a Carla. Ella dudó. Su fe chocando con la realidad. Lo intentaré. Murmuró. La abracé por primera vez en años. Un abrazo cargado de historia. Empecé a enviarle dinero mensualmente. Suficiente para vivir dignamente. Y organicé visitas. La primera con Carla fue tensa, mi madre. En nuestra casa. Observaba en silencio mientras charlábamos sobre arte. Es amable, admitió después. Poco a poco. Las barreras cayeron. Compartimos comidas familiares. Donde mi madre aprendía sobre nuestra vida. Cuestionando sus creencias. Pero no todo era perfecto. Ana reveló un secreto oscuro, mi padre. Antes de morir. Había dejado una carta para mí. Que mi madre ocultó. En ella. Confesaba remordimiento, te amo. Sonia. Independientemente. Perdóname. El descubrimiento me enfureció. ¿Por qué me lo escondiste? Grité. Mi madre. Llorando, tenía miedo de perder el control. Era otra capa de traición. Pero también de vulnerabilidad. Decidí perdonar. Por mi propia paz. Con el tiempo. Mi galería prosperó. Atrayendo atención internacional. Organicé una exposición sobre reconciliación familiar en contextos LGBTQI. Inspirada en mi historia. Mi madre asistió. Y en el discurso de apertura. La mencioné, el amor vence al dogma. Ella aplaudió. Lágrimas en los ojos. Carla. A mi lado. Me susurró, estoy orgullosa de ti. Sin embargo, un nuevo conflicto surgió. Elena reapareció. Ofreciéndome una colaboración en Madrid que implicaba mudarme temporalmente. Es una oportunidad única. Dije a Carla. Ella. Insegura, pero, ¿y nosotras? La decisión fue desgarradora,
priorizar carrera o relación. Tras noches de debate, elegí quedarme. Tú eres mi hogar, le dije. Elena entendió. Y nos convertimos en amigas platónicas. Los meses siguientes trajeron paz. Mi madre, influida por nuestras charlas, empezó a asistir a misas más inclusivas y donó tiempo a ONGs para la comunidad LGBTQI. Ana se mudó de vuelta, uniéndonos en cenas donde reíamos de anécdotas pasadas. Pero el dinero seguía siendo un tema espinoso. Mi madre lamentaba su donación. Y yo la ayudaba sin resentimiento. Entonces, en una tarde soleada en la Plaza de la Virgen Blanca, mi madre me confesó todo: lloro no solo por el dinero, sino por los años perdidos contigo. Fui ciega. Sus palabras cerraron un ciclo, trayendo sanación. Abrazadas, sentimos el pulso de Vitoria. Una ciudad de contrastes, como nuestras vidas. La reconciliación con mi madre no fue un final feliz inmediato, sino un proceso lento y doloroso, marcado por recaídas y momentos de tensión en las calles de Vitoria-Gasteiz. Ella luchaba con su fe arraigada, cuestionando dogmas que había seguido toda su vida, mientras yo navegaba por las complejidades de perdonar sin olvidar. Carla, siempre mi ancla, me recordaba: el perdón es para ti, no para ella. Juntas, asistíamos a terapia de pareja en un centro local, explorando cómo el trauma familiar afectaba nuestra dinámica. Un incidente puso a prueba nuestra frágil paz. Durante las fiestas de la Blanca, con la ciudad rebosante de música y gigantes desfilando, mi madre insistió en que asistiera a misa con ella. Por tradición. Sonia. Accedí. Pero al entrar en la catedral, el sermón sobre pecados contra natura me hirió profundamente. Salí furiosa, confrontándola: ¿ves? Esto es lo que me expulsaste. Ella, avergonzada: estoy cambiando. Pero es difícil. Carla, esperándome fuera, me consoló: no fuerces nada. El cambio verdadero toma tiempo. Mientras tanto, mi carrera alcanzaba nuevas alturas. Fui invitada a una conferencia en Sevilla sobre arte y diversidad, donde conocí a coleccionistas influyentes. Uno de ellos, un empresario madrileño, me ofreció invertir en expandir Alma Libre a nivel nacional. La suma era tentadora, pero implicaba riesgos financieros. Discutí con Carla: podríamos perder todo si falla. Ella, optimista: confío en ti. Hagámoslo. Invertimos nuestros ahorros. Y el estrés nos unió más, trabajando noches enteras en planes. El lanzamiento de la sucursal en Bilbao fue un éxito, con exposiciones que atraían multitudes. Pero el éxito trajo envidias. Ana, ahora trabajando en marketing, me confió: mamá habla de tu fortuna con amargura a veces. Dice que Dios te bendice a pesar de todo. Era un recordatorio de que el dinero, ese que ella había perdido, ahora era mío. Decidí confrontar, en una cena familiar en un restaurante de pinchos en la calle Herrería. Le dije: mamá, ayudo porque te quiero, no por obligación. Ella, con voz temblorosa: lo sé. Y lamento haber priorizado mal. Un secreto enterrado salió a la luz, añadiendo drama.
Revisando papeles viejos en casa de mi madre. Encontré cartas de mi abuela, revelando que ella misma había tenido una relación prohibida en su juventud, reprimida por la sociedad franquista. Por eso soy tan estricta, admitió mi madre. Miedo a repetir la historia. Esta revelación humanizó su rigidez, permitiéndome empatizar. Compartí con Carla, todos llevamos cargas generacionales. Nuestra relación enfrentó otra prueba cuando Carla recibió una oferta de trabajo en Barcelona, como coordinadora educativa. Es mi sueño, dijo. El dilema era mío ahora, apoyarla y arriesgar la distancia. ¿O pedirle que se quede? Tras lágrimas y discusiones, decidimos, ella iría, y yo la visitaría fines de semana. El amor resiste la distancia, juramos en el aeropuerto de Foronda. Los meses de separación fueron duros. Videollamadas nocturnas. Mensajes llenos de añoranza. En Vitoria. Me refugié en el trabajo, expandiendo la galería. Mi madre, sorprendentemente, se convirtió en aliada, visitándome y escuchando sobre Carla. Parece una buena persona, admitió un día. Era progreso. Pero el alto trajo una crisis financiera inesperada. La pandemia golpeó, cerrando galerías. Perdí ingresos. Y el estrés me llevó a discutir con Carla por teléfono, necesito que vuelvas. Ella, frustrada, no puedo abandonar todo. La tensión culminó en una pausa, necesitamos espacio. Devastada, me apoyé en mi madre, quien me consoló, el amor verdadero regresa. En ese vacío, reflexioné sobre mi viaje, de expulsada a exitosa, derrota a sanada. Ayudé a mi madre más, organizando su mudanza a un piso cerca mío. Ana se unió, creando un nuevo núcleo familiar. Carla regresó meses después. La pandemia facilitando teletrabajo. Te extrañé tanto, dijo, abrazándome en la estación. Renovamos nuestro compromiso en una ceremonia íntima en el Monte Araz, con vistas a Euskadi. El clímax emocional llegó cuando mi madre, en una exposición, conoció a Carla formalmente. Gracias por hacer feliz a mi hija, le dijo, lágrimas en los ojos. Era el perdón total. Pero el dinero resurgió, la iglesia, enfrentando escándalos, devolvió parte de la donación. Mi madre me la ofreció, es tuya, Sonia, por los años perdidos. La rechacé, úsala para ti. Yo tengo lo que necesito. Con el tiempo, nuestra vida se estabilizó. Carla y yo nos casamos en el Ayuntamiento de Vitoria, con mi familia presente. Mi madre dio un discurso, aprendí que el amor de Dios es inclusivo. Fue un momento de cierre, donde el dolor se transformó en esperanza. Sin embargo, no todo era idílico. Viejas inseguridades surgían ocasionalmente, pero las enfrentábamos con madurez. Ayudé a otros en situaciones similares, fundando un fondo para jóvenes LGBTQ y expulsados. Mi madre se unió como voluntaria, redimiéndose. En retrospectiva, mi expulsión fue el catalizador de crecimiento. De la fe que me rechazó, emergió una espiritualidad personal.
Centrada en el amor humano. Carla y yo. Más fuertes. Planeábamos el futuro, quizás hijos a través de adopción. Pero el destino guardaba una última sorpresa. Ana confesó estar en una relación con una mujer. Pidiendo consejo. No dejes que el miedo te detenga. Le dije. Mi madre. Al enterarse. Reaccionó con calma, aprendí de mis errores. Era el ciclo rompiéndose. Un legado de aceptación. Los años finales de esta saga familiar se tejieron con hilos de redención y reflexión en el tapiz vivo de Vitoria-Gasteiz. Carla y yo. Ahora en nuestros 40. Adoptamos a una niña huérfana de Ucrania. A quien llamamos Miren. En honor a la Virgen Vasca. Nuestra casa en Zabalgana se llenó de risas infantiles. Pinchos caseros y cuentos de arte. Mi madre. Abuela ahora. Visitaba a menudo. Tejiendo jerseys de lana para Miren y compartiendo historias de su juventud. Libres de juicios. El dinero. Ese espectro que había causado tanto dolor. Se convirtió en herramienta de bien. Con la devolución parcial de la Iglesia. Mi madre fundó un pequeño fondo para viudas en necesidad. Inspirada en su propia lucha. Yo. Con mi fortuna creciente de la galería, ahora con sucursales en San Sebastián y Pamplona. Donaba a causas LGBTQI. Cerrando el círculo de mi expulsión. De la pérdida nace la generosidad. Le dije a Carla una noche. Acurrucadas en el sofá con vistas a las luces de la ciudad. Pero no faltaron conflictos residuales. Miren. A los 10 años. Preguntó sobre mi pasado, ¿por qué la abuela te echó? Explicar fue delicado. Pero honesto, por amor mal entendido. Mi madre. Presente. Añadió, y yo me equivoqué. Pero el amor nos reunió. Era una lección de resiliencia para la nueva generación. Carla enfrentó su propia crisis, un diagnóstico de cáncer de mama tempranero. El mundo se tambaleó. Pasamos meses en hospitales. Quimioterapia en el Hospitalea de Santiago. Mi madre se mudó temporalmente para ayudar con Miren. Cocinando caldos nutritivos y rezando rosarios ahora inclusivos. Pidiendo por todas las familias. Dios no discrimina. Decía. Carla. Valiente. Bromeaba, si sobrevivo. Bailaremos en la Blanca hasta el amanecer. La recuperación fue milagrosa. Fortaleciendo nuestros lazos. En una cena de celebración. Mi madre confesó, lloré por el dinero. Pero era por ti. Sonia. El vacío que dejaste. Lágrimas compartidas sellaron la sanación total. Ana. Ahora casada con su pareja. Añadió, somos una familia moderna. Vasca y orgullosa. El punto culminante llegó en mi 50º cumpleaños. Organizado en la galería. Amigos. Familia. Artistas queer llenaron el espacio. Mi madre dio un discurso, expulsé a mi hija por fe ciega. Y años después lloré por lo que perdí, no dinero. Sino amor. Hoy. Celebro su victoria. Aplausos resonaron. Y yo. Abrazándola. Susurré, gracias por volver. La vida continuó con serenidad. Paseos por el anillo verde con Miren. Exposiciones que desafiaban normas. Y noches románticas con Carla en bares de sidra.
El rechazo inicial se convirtió en testimonio de cambio. Hablé en conferencias sobre reconciliación familiar, inspirando a miles. En el ocaso, reflexionando en el parque de Salburua, vi cómo Vitoria, con su mezcla de tradición y progreso, reflejaba mi viaje. De expulsada a empoderada. Derrota a completa. El amor, en todas sus formas, venció. Y así, en esta tierra vasca de montañas y mares, encontré paz. Mi madre, en sus últimos años, falleció en paz, rodeada de nosotras, susurrando, perdóname. La perdoné hace tiempo. Carla y yo, grises pero apasionadas, miramos al futuro con Miren, sabiendo que el legado es de aceptación. El dinero, al final, fue irrelevante. Lo que importaba era el corazón humano, capaz de odiar y amar con igual intensidad. En Vitoria-Gasteiz, ciudad de contrastes, hallé mi verdad. El amor prohibido se convierte en eterno cuando se elige con coraje.